mi licuadora. Yo lo hice en base a fotos, pero ahora lo voy a mostrar con un boceto, que también eso nos va a servir para cuando boceteemos algo, porque el programa no puedes podés idear desde adentro del programa, pero no es muy conveniente porque antes tendrías que bocetearlo, es la forma más práctica para hacerlo. Yo ahora voy a crear un nuevo archivo, como desde cero, para que lo vean. Pará, Fede, Sí, yo tengo una duda. dale. Capaz que es medio boluda, pero está, No, está siempre bien. me pasa. El tema de los planos. Sí. O sea, si vos ponele, vas a empezar un dibujo, ¿en qué plano lo tenés que hacerlo? ¿Empezás desde el Eso yo base? lo voy a mostrar todo ahora. Está, genial. Pero como bien básico, cosa de cualquier cosa, si no entienden algo, pédanme y vuelvo para atrás. ¿Está? Dale, cool. Está, bueno, buenísimo. Vos cuando dibujás, lo que decía Lucía, con la herramienta Sketch, tenés que antes de dibujar elegir el plano. Por defecto te vienen estos 3 planos, que son los planos que conocemos. X, y la otra, no me acuerdo cómo se llama. Entonces vos elegís cualquiera de ellos para empezar. Yo elegí este. Como le contaba, si vos arrancás de cero a dibujar, podés dibujar cubos y esas cosas desde el inicio, poniendo las medidas. En este caso que voy a hacer un cubo de 50 y 50. Es importante entender que en el programa todo se mueve en base a parámetros y a medidas. Yo si elimino esta medida, este objeto queda libre de este lado, porque no tiene medida, pero del otro lado no. Eso se indica con los colores en las líneas negras, que ya tienen los parámetros necesarios, entonces no los puedes modificar. Pero en cambio el otro, como está en azul, sí lo podés modificar. Con la herramienta de medida, de medición, vos lo que haces es seleccionar un punto y el otro, y ahí le pones la medida que vos querés, ponele 60, y ahí sí queda fijo porque vos ya le diste las medidas, y el programa no se modifica. Esto después nos permite a la hora de, si tenemos todo correcto, cuando empezamos a trabajar con un objeto, volvemos al dibujo, lo modificamos, y se modifica también en el objeto que hicimos. ¿Bien? Vuelvo para atrás porque quería insertar un dibujo para modelar. Voy a insertar un boceto que acabo de hacer mientras que Alex daba la clase. Un segundo. Insertar. Una pregunta, ¿sí que conviene hacerlo el boceto en otro programa y llevarlo a este después? En realidad es como nosotros trabajamos como diseñadores, no vas a diseñar algo desde este programa. Eso lo que quería explicar es que vos vas a bocetearlo en una hoja. Sí, se ve. Y después lo traes acá. Un segundo que yo inserto algo, pero estoy medio... Claro, podés incluso partir de, si ya lo tenés pensado en un boceto y es medio geométrico, podés partir de un objeto sin necesidad de insertar una imagen, por ejemplo, ¿no? Acá yo voy a seleccionar mi computadora. Que tiene determinado tamaño, vos ya agarras un cubo y lo haces de ese tamaño, sin la necesidad de traerte la imagen. Eso va a depender. Acá yo inserté una imagen directamente de la computadora y la llevé al programa. Lo que está bueno, perdón, lo que está bueno es tener una referencia de medidas que lo haces con el Sketch. Ponerles que decimos que la altura de esta licuadora, hice como un boceto de una licuadora, porque es algo que es uno de los trabajos que vamos a tener que hacer. Y vamos a decir que esta licuadora mide 50. Ahora yo estoy en milímetros. Claro, este es un tema de proporciones, que la imagen te va a permitir proporcionar en la herramienta. Yo como estoy acá en la línea de tiempo, ¿no? Ingresé una medida que es de 15 centímetros para modificar esto a 15 centímetros. Lo que estoy haciendo ahora es trayendo, porque si yo lo hacía al revés, quería editar el dibujo y no me aparece la línea, porque la línea la hice después de insertar el dibujo. Para hacerlo al revés, lo llevo, cambio de lugar, entonces cuando quiera modificar tengo la línea de referencia esta que hice. No sé si se entendió eso. Es un parámetro eso para poder guiarte ahí adentro. Es eso. Claro, lo hice como un parámetro y es bastante útil. Sí. Bien. Voy a... Claro, vos sabés ahora que ahí tenés una altura de 150 exactamente. milímetros.
Después, Exacto. poner, si vos tenés una carcasa de un coso, vas midiendo y tenés como referencia las dos cosas. El dibujo, el boceto o la foto, más que ya sabés que está escalado en esa medida. Genial. Voy a eliminar este dibujo que no uso ahora. Y voy a crear un sketch. Elijo el plano, que en este caso va a ser el mismo que estoy trabajando. Para que no le dejen... Fede, pregunta medio tonta, pero ¿cómo hiciste para ir a donde están los planos? ¿Qué botón tocaste? Por defecto, cuando haces un sketch, Sí. tenés que seleccionar el plano. Bien. ¿Va? Siempre O sea, te va a abrir un plano. Para hacer un sketch vas a Solid y a ese dibujito que tiene un más. Correcto. Exacto. Un segundito, porque lo que no hice acá, hice mal, fue no fijar el punto medio. Nico, ¿vos sabés cómo mover el punto medio del sketch? Es que en realidad el punto es referente al plano. Perfecto. O sea, ese es Entonces, los planos que elegiste que te determinan sí, planos y origen. exacto. Está. Entonces voy de vuelta perdón un segundo que voy para atrás. Estoy de María. Los nervios de... El pánico escénico. Pánico escénico, el pánico sí. escénico. La soledad del poder, sí, dale. No, porque ¿qué pasa? Lo hice 1000 veces y bueno, ahora estoy acá y... Yo mientras vos vas haciendo eso, yo digo algunas contando cosas. chistes, Nicolás, cuenta Claro, chistes. cuento chistes, hago Chiste de ingeniero. jodas. No, si hago chistes de ingeniero estamos en el horno. No, lo de la línea de tiempo, ¿se entendió bien? Que eso es Yo la cosa es que no la puedo ver acá, no me deja ver abajo en la ¿La pantalla. parte de abajo mía no te deja? Sí. No, pero seguro que es este. A ver, es un tema del Zoom. No le puedo sacar la barra de estado esa de abajo. Creo que tenés que cliquear. No. ¿El live del costado ese? No. Sí. Doble clic en la pantalla, capaz para maximizar, no sé. A ver. No, está maximizada, pero bueno, no sé, no puedo. Sigo acá. No importa. Bueno. Sigan. Como Alex mostró, yo ahora que creo un sketch, el sketch me va a aparecer acá. Lo que voy a hacer es empezar a dibujar siempre de la línea de cero. Este va a poner, vamos a decir, 25 centímetros. Como les conté, ya estaba trabajando en milímetros. Después voy a crear otra línea. El dibujar es bastante parecido al AutoCAD, por lo que veo. Es igual, exactamente igual. Vos lo que tenés, las cosas que tenés que están muy buenas, que Nico nos explicó la otra vez, es, vos cada vez que entrás y haces una medida, la tenés que agregar, acá te aparece esa medida, entonces vos después, cuando creás la altura de tu producto, después vos modificás acá esto, y se te va a correr todo el dibujo. Esto se va a correr porque tu punto fijado es este. Uh-huh. Hay dos líneas, cuando haces dibujos hay dos líneas diferentes, que son las que son de construcción, estas, que son las que después nos va a servir para modelar, y las de construcción, que vos las cambiás acá y las modificás. Esta de construcción, lo que tienen es que vos no podés formar objetos con la de construcción, si los formás con la otra línea. Líneas de construcción son líneas auxiliares. Es como una guía, pero seteada, es eso, una cosa así. No, yo acá esta línea, si veo, no creé nada, pero si yo lo vuelvo a línea común, ahora sí me indica el tiempo. Y esa línea, si yo sacara planos, no aparece esa línea. Esa línea no aparece. Es como una regla. Es como una regla, exactamente. Entonces vos lo que puedes hacer es modificar desde abajo y la llevas a donde vos querés. Está bien, está útil eso. Hay un par de diferencias conceptuales, capaz que Fede vos lo vas a explicar más adelante. Hay un par de diferencias conceptuales con AutoCAD. Primero, no hay comandos acá, es todo clic, mouse, o sea, eso es más operativa. Pero en realidad la diferencia más conceptual y está vinculada a lo que es diseño paramétrico es que acá vos definís las medidas y según las medidas y las restricciones, que creo que lo vas a explicar un poquito después, o sea, es cómo se comporta la imagen. Ahí, por ejemplo, marcó una medida de 65 milímetros, ¿no? Y si miran justito en el punto de la derecha donde termina esa línea, hay un dibujito como de una perpendicular. Sí, sí. ¿No?
eso en realidad, y otro ahí que dice que, bueno, hay un punto unido a otro. Eso es una restricción, eso define cómo se va a comportar el dibujo. Entonces eso hace que si él modifica la medida de 65 milímetros de abajo, esa línea auxiliar que es perpendicular, porque se generó esa restricción de perpendicular, se mueve toda la pared derecha y la perpendicularidad se mantiene y el punto de arriba se mantiene y demás. Entonces, todas esas definiciones son parte del dibujo y son lo que permite que después modifiques algo y todo se modifique acorde a esa definición. En AutoCAD simplemente vos dibujás, cortás cosas, pero no tenés forma. En las nuevas agregaron funcionalidades de paramétrico, pero en el AutoCAD tradicional no tenés forma de modificar una medida y que todo se modifique según ese comportamiento que definís. Y también te restringiría, ¿no? Si del otro lado tenés como definido algo parecido así, porque ahí tenés un ancho de 140 arriba, y si vos le cambiabas el 65, empieza a correrse para la derecha, pero si del otro lado está bloqueado, te tranca, ¿no? ¿Cómo hace? No, te lo hace porque... ¿Te lo estira? Te lo estira todo. Te lo estira porque... Te cambia el ángulo. No, pero también te cambia este ángulo. Claro. ¿Qué pasa? Porque esta línea está fijada a este punto, no tiene una medida, entonces se mueve. Ahí va, esa línea no está definida todavía, por eso puedes hacerlo. Esta línea está definida. Si yo defino esta línea, sí, ahí no me va a dejar, me va a decir que está incorrecto. Claro. Pero por eso está bueno de ciertos parámetros, los fijas a los puntos y vas modificando, por si le erraste algo, 75, ponele que lo querés hacer, se van corriendo todos. Normalmente cuando el programa no entiende lo que quieres hacer porque hay cosas que están bloqueadas, entonces te sale un cartel al lado que te dice hay definiciones geométricas que no permiten hacer la acción que quieres o algo así, entonces no te permite modificar. Ahora, yo tengo una consulta. Esa restricción vos, me imagino que la podés eliminar, digamos, sí, y la puso como automática cuando vos fijaste el punto o la definiste, porque eso me lo perdí ahí. No, vos siempre que pongas una medida, el programa, ¿qué pasa? Voy para el otro lado. Yo tiro una línea, ¿no? Si no le pongo medidas nada, porque ahora la fijé, ¿viste que se puede mover? ¿Te das cuenta que la puedo mover? Sí, sí, no tiene medida fijada. Como no tiene medida, se puede mover, no tiene esa restricción. Yo ahora, si le pongo una medida 10, esa no se va a poder mover. Y yo después arranco desde este punto y creo otra línea. Ahora estoy haciendo así nomás para explicarte ese punto. Y modifico esto. Y se mueve todo porque esta línea está fija a este punto. Eso era lo que me consultaste. Sí, perfecto, clarísimo. Buenísimo. Hay una cosa que dijo Fede hace un rato que es importante, que es el color de las líneas. O sea, si todas las líneas están negras, a veces algunas cosas no se notan porque el punto también puede estar en negro o puede estar en otro color, el punto de la esquina. Pero si todas las líneas están negras, quiere decir que toda esa figura está determinada. Entonces, modificas una cosa y todo se va a mover de forma coherente según lo que está definido. Y de hecho, si vos querés agregar otra restricción, por ejemplo, no sé, capaz que puedes agregar una medida más en la de la derecha o algo, te va a decir que no se puede porque ya toda la figura está determinada. Ahí va. Eso. Acá está el cartel. Yo le quise cambiar el ángulo y lo que me dice el programa, el ángulo ya está definido por todas las otras medidas. Por la medida vertical, claro, es eso. Sí. Si en cambio yo si hago dos líneas, voy para el otro lado, si hago dos líneas, sin definir ángulos. Con la herramienta de medición, la selecciono una y la otra, y sí hay... perdón, porque ahí le tiré el ángulo perpendicular, disculpen. Ahí no tiene ángulo, no tiene nada y queda libre. Si yo voy a la medida y selecciono las dos líneas, le doy el ángulo de... Aunque queda negra lo que decía Nico, igual queda negra, pero esta distancia todavía no está fija. Entonces igual la línea se mueve. El puntito en realidad está azul. Está azul, no te lo muestro. Entonces vos cuando selecciono esto, muevo todo el tiempo. Cuando definiste... Sí, Nicolás. Sí, perdón. Tranquilo. Me mata la ansiedad. Hay una cosa, las restricciones están ahí arriba, son las cositas rojas, pero lo que pasa es que muchas veces cuando empezás a dibujar,
te pone restricciones de forma automática según cómo estás dibujando. Si haces, por ejemplo, una línea horizontal, en general te pone automáticamente una restricción horizontal. Si es perpendicular una a otra, te pone la restricción que está ahí de perpendicularidad. Esta que está acá, pasa que se muestra en chiquito, me acerco y se vuelve a achicar. No, te indica que está en paralelo, después que está en perpendicular, perdón, estas dos líneas juntas, que tenés la otra línea en paralelo. Ajá. Eso pasa porque son asistencias mientras estás dibujando. A veces lo que puedes hacer es precisamente dibujar mal una línea para donde no querés que sea, para que no te la ponga, y después le agregás la restricción. Después le agregás la restricción. O dejás que la ponga y después la eliminás. Claro, ahí está el trancazo a nivel proyectual que te da el como diseñar directamente en el programa. Capaz que de repente el diseñar por fuera en un programa de 2D vectorial te da más libertades de traer después para casa plantillas y ponerlas acá. Es que creo que por eso lo que hizo Fede de hacer el boceto en papel y después pasarlo está bueno, porque tenés toda la libertad y después acá le empezás a poner más ese pienso de cómo es el comportamiento. Exacto. Porque si vos empezás también a diseñar acá de cero, es bastante complicado visualizarlo. En cambio, si lo empezás a dibujar y después acá lo podés modificar, pero ya tenés el otro dibujo de base. Sí. Bueno, ahora voy a agregar esta parte del medio con una medida última que yo quiera definir. de las restricciones. Vos ahí diste la vertical, el 150 en vertical ortogonal, así a 90 grados. ¿Vos podrías haber acotado eso inclinado, paralelo al lado de ese inclinado que vos hiciste? Esa que no fuera una restricción, digo, podrías haber como dibujado todas las líneas y la diagonal esa que estaba ahí, dijiste que valía 170. Entonces, ese ahora es la restricción que controla y, no sé, te va a dar, como que siempre debería tener una... ¿Vos podés controlar de esa manera? Sí, con otro parámetro, no que sean todas ortogonales las medidas. Sí, podés en realidad en lo diferente. Yo lo que pasa es que estoy acostumbrado con estas medidas. Trabajo así de esta manera, me parece más práctico. Está. Yo preguntaba, era si podías como acotar Sí, lo puedes acotar, sí. Y trabajabas con ese número. Sí. Vos vas acá con la herramienta esta de medidas, si vos le tirás, si vos vas acá, ves que te deja tirarla. Ahora no me deja porque ya está definida por esta. Porque la otra la bloquea. Si yo rompo esta línea, esta línea, ahora está todo azul el programa, yo voy, selecciono esta línea y le doy una medida y lo hace. Y esa es la variable ahora. Ahora esta es la variable. Tendría que definirlo por estas líneas. Bueno, esta ya está definida, ¿no? Perdón. Y esta la podría definir. Lo podés definir, como decías vos, lo podés definir. Si seleccionas y movés a penitas, le podés dar el largo. Si la movés un poco más, ya te la deja dar la altura. Mirá. ¿Te das cuenta? La sutileza. Bueno. Esa sutileza, eso está bueno. Ahí tiene 12 de altura, no el largo de la línea, ¿no? Sí. ¿Era eso lo que decías, Pablito? Sí, eso que tiene 12, ahora le agregué 12 a la línea. Eso esta es la medida de la línea. Y ya no juego más, pero es importante cuando lo estás dibujando no solo hacer que las líneas queden determinadas y la forma quede determinada, sino entender qué determinaciones tienen más sentido para lo que vos estás haciendo. O sea, en ese caso, por ejemplo, capaz que te interesa más determinar la altura respecto a la base, porque tiene más sentido por lo que estás haciendo, o capaz que te interesa más determinar, el largo de esa cara, y después si vos lo cambiás te van a cambiar los ángulos. ¿No? Esa parte de ese pienso cuando lo estás armando es importante porque después, si vos modificás una medida, según cómo las definiste, es cómo se va a modificar todo. Están todas las otras atadas, sí. Bueno, no interrumpo más. Sí, Fede, si no te comemos la mañana. Porque yo en realidad también estoy medio trancado, así que está bueno que vayan tirándome dudas y esas cosas. Bueno, ahora lo que voy a hacer es para definir el punto para empezar a crear esto, porque ¿qué pasa? Si yo empiezo a dibujar acá arriba libre, no tengo referencia ninguna, ¿no? Esto no tiene dónde pararse. Yo lo que hago, que es bastante práctico, es defino este punto que está acá con un rectángulo y lo pongo con línea de construcción. Entonces voy al punto medio para tenerlo como referencia y selecciono 80
de altura y 80, vamos a hacer, estoy tirando fruta, ¿no? Y 80 de largo. Entonces ya generé este punto. Entonces empiezo a trabajar sobre ese punto. Tiro acá el largo de esta línea, vamos a decir que es de 11 centímetros. Ahí, ¿qué pasa? Yo estaba trabajando línea de construcción. Con medida 80, perdón. El punto ese que marcaste con medida 80 viene a ser como en la coordenada de donde arranca. Claro, exacto, mirá, yo cambio ahora y le pongo que dije, 80 no, 85. Se levantó todo porque lo uso, ahora es mi coordenada. Ahora, en vez de usar este punto medio, empiezo a usar este punto. Ah, genial, ¿Está bien? Está muy bueno cuando tenés cosas sueltas. Entonces yo vuelvo a 80 y vuelve todavía a 80. Como les explicaba, yo estaba trabajando con línea de construcción porque es un error que pasa muy seguido. Entonces esta línea también me la hizo de construcción. Entonces si yo sigo trabajando con línea de construcción, vamos a decir que esto va a medir 5 centímetros. Bien, y quedó en perpendicular a esta línea. Yo la quiero, porque tiene un ángulo, ¿no? Lo quiero modificar, selecciono la restricción que decía Nicolás, de la restricción de paralelo, que es como un símbolo de paralelo, y le doy suprimir y se elimina. Ahí lo que puedo hacer es mover la línea, pero tengo la medida. ¿Se dan cuenta? Y podés copiar la restricción que tiene la otra, la inclinada, como si dijeras, el ángulo ese que tiene la otra, vos podés como, en la grande, yo creo que esa línea sea paralela. Que sea paralela a esta, claro, sí, lo puedo hacer. Tomo esta línea, ¿cómo traigo ese dato? Acá arriba hay una opción que es paralela, que está acá arriba. Estas son restricciones que vos creás. Selecciono esta línea y se generan las dos en paralela. Siempre van a ser paralelas. Si yo estiro... Siempre van a ser paralelas. Si yo muevo esta línea, mirá, si yo muevo esta línea a 150, las dos se mueven. Quedan las dos en paralela. Eso es algo que tiene muy bueno el Fusion, que vos todo lo que vos muevas y generás algo que es la restricción, se mueve toda la restricción. Ya es un paso siguiente, ya es una sutileza. No, pero está bien, dale, tiralo. Podría existir ese tipo de restricciones, podría ser como un haz de rayos, lo dibujo así se ve más. Dale, bien. Que tuvieras, vos tenés esta línea, espérate que deshago esto, que tú tenés esta, que tiene esa inclinación, sí. Pero quiero que esta vaya como al mismo punto, que fuguen al mismo punto, por decir así. En un mismo punto. ¿Entendés? Todo es una... Entonces, como que no sean paralelas, sino que mantenga un criterio de ángulo. Si hubiera una forma de hacerlo. Se puede hacer, sí. Mirá, vuelvo para eliminar eso y te explico. Cancelo la línea, voy al símbolo de paralelo y lo cancelo. Quiero hacer lo que dijo Pablito. Yo lo que haría, en mi caso, capaz que hay otra forma de hacerla, Nico, vos capaz que sabés. Yo lo que hacía es, como vos querés hacer una línea de fuga a un punto que va a estar sobre esta línea en paralelo, lo genero acá, ¿está? Y lo creo. El punto. Exacto. Está libre, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es llevar este punto, voy a cancelar esta línea, y voy a crear otra línea que va a ese punto. ¿Verdad? Y la genero en el mismo punto. Perfecto. Entonces ahí todo esto se va a comportar de la misma manera. Y después creo, sí, una línea más nueva que mida 5 centímetros, que esté paralela a esa. Entonces, cuando mueva este punto, se van a mover las dos líneas. Eso decía Pablito. Y si ensancharas, van a fugar a ese punto. Todo va a fugar a este punto, porque yo lo creé ahora y está, viste que se mueve a este punto. Es más, si yo cancelo la paralela de este punto, ¿verdad que está ahí, no? La cancelo. Todo se va a mover. ¿Ves? Ya no se mueven las dos líneas. Entonces, si vos dibujás sobre una línea de construcción, una línea normal, automáticamente se va a comportar igual que la línea de construcción. Sí, ahí va. Si decís que si vos... Voy de vuelta, Lucía. Está buena esa pregunta. Ahí va. Yo creo una línea, ¿no? Desde este punto y la pongo sobre la línea de construcción. Ahí, no, capaz que ustedes lo notan, pero me está diciendo que van a quedar en paralelo. Me aparece un símbolo de paralelo abajo. Entonces, esta línea se va a comportar con esta línea de construcción. Ahí va. Y yo si le quiero dar una medida a esta línea chica, bueno, algo que pasa muy seguido, que le va a pasar es que tienen varias líneas al mismo tiempo, ¿no? Acá hay dos líneas, una arriba de la otra. Si querés seleccionar una o la otra, mantenés apretado el clic derecho
y acá te van a aparecer todo lo que hay dibujado en el mismo Rhino plano. ahí, sí, está. Entonces vos acá elegís, quiero elegir la línea más corta, y la selecciono. Ahí está seleccionada la línea corta. Voy a la herramienta de medidas y le doy la distancia que yo quiera. En este caso vamos a moverlo con la altura, y le digo que son 5 centímetros. 50. Está. Ahí quedó esta línea. Opa, se me quedó... Se ve que toqué, perdón. Toqué algo mal y no quedaron... ¿Se entendió eso? Sí, y sigo rompiendo con la... Si a la Dale, línea grande, dale, preguntale. la que condiciona el lado derecho, si vos si de abajo la movieras, o sea, me mantiene el punto de fuga que es el mismo, pero yo vas abajo a la base, eso déjalo en 50, a la base mismo ¿Esta base? abajo, claro, ahí, y el punto de la derecha, más a la derecha, yo lo estiro 3 centímetros. Sí, El ángulo me cambia. La te cambia interna, todo, sí. ahí está, la interna la puedo dejar atada que siempre esté como con el mismo offset, a la misma distancia casi. ¿Vos decís esta línea, este punto? ¿O cuál? El punto queda, el superior queda igual, porque es como el punto de fuga de todo. La que ensancho es la base. Pero yo lo que quiero es que ahora entonces el agujero que va a tener el mango siga estando como a 2 centímetros de espesor. Entonces, si me respeta... claro, sí, ahí lo que siempre. pasa es que vos decís acá el espesor esta claro, distancia entre estas dos líneas. Sí. Claro, lo que pasa es que ahí... Lo que hay que hacer es crear una línea de construcción que defina ese parámetro de centímetros para que defina ese parámetro, exacto. Ya está. Pero igual ahí se empiezan van a aparecer cosas de que se va a chocar en algún momento, también, algo no va a coincidir y el programa te va a decir, eso no lo puedes hacer. Está, dibujarlo de vuelta, ya está. Si mirás la línea... Bueno, porque quería solo mostrar esas cosas. Bueno, lo que hice ahora es, volví para atrás, ¿no? Hasta el punto donde creé esta línea que está en paralela a esta. Vamos a decir, estoy tirando un supuesto, ¿no? Sí. Y para acomodarlo bien, que yo me faltó unos centímetros. Entonces yo selecciono la medida de acá abajo, y estoy ahora todo haciendo la voz, porque siempre nosotros en el trabajo de lo que es tecnología y medios, tenemos que tener una carcasa y empezar a medir, y todas estas medidas no son inventadas, son del producto. Cuando diseñamos algo nuestro, sí, tenemos la ventaja de que podemos seleccionar las medidas. Es bueno que tenés a Pablo acá, entonces ya le podés decir cosas de medio, decir lo terrible de la premisa y todas esas cosas. Por eso lo invitamos. Estás trabajando con líneas de construcción, cambiarlas a... Quería trabajar con líneas de construcción para mostrar un pequeño error que nos puede llegar a pasar, que a mí me pasó al principio. Yo estoy trabajando todo copado, terminé el dibujo, ¿no? Que como ya tiene varios parámetros, yo puedo modificarlo desde acá, ¿no? A esto ponerlo 80 y se mueve. Pero, ¿vieron que cuando selecciono el dibujo, me selecciona todo y no lo que dibujé ahora, adentro? Eso es porque estas líneas son de construcción y no son de las líneas que no sé el nombre, Nico. Capaz que sabes el nombre de las líneas cuando no son de construcción. Estoy en mute, perdón. No, creo que si le das derecho te dice algo, pero no les digo ningún nombre normal. Las de construcción o las normales. Para hacerlo más técnico nomás, pero está. Vamos a seguir las líneas de construcción y las líneas normales. Como estas líneas son de construcción, no me genera... Perdón, Alex. Que dicen líneas de dibujo. Línea de dibujo, bueno, ahí va, línea de dibujos. Como estas líneas son de construcción y no línea de dibujos, no me encierra esto que está acá adentro. Entonces, es algo que pasa muy seguido, porque no te das cuenta que estaban siendo de construcción. Seleccionamos las líneas. Ahí estoy manteniendo el botón en la tecla Shift, entonces todo lo que selecciono una, pero si voy a seleccionar otra, solo selecciona de a una. Si mantenés la tecla Shift apretada, estoy explicando esto que es medio básico, pero hay gente que no lo sabe. Vos vas seleccionando y se van manteniendo. Después vas acá donde dice construcción y deseleccionar construcción, y ahora sí, me muestra los dibujos aparte. ¿Bien? Una cosa, ya que estás tirando tips y lo tiraste medio rápido, lo voy a repetir porque es una cosa que muchas veces da dolor de cabeza si no lo sabes, que es cuando tenés varias líneas superpuestas o varios objetos superpuestos. Ahí Fede lo dijo medio rápido, pero para recordarlo, mantenés apretado sobre el elemento y ahí te muestra un pop-up con todo lo que hay debajo. Eso muchas veces no te das cuenta y complica. Sí, no. Incluso muchas veces lo que te pasa es que tenés esto así,
puede llegar a pasar un error. Tenés esto así, y acá tenés una línea común, no de construcción, que no llega hasta el final, llega hasta acá. Y vos no te das cuenta, estoy haciendo un supuesto, ¿no? Pero es un error que se pasa. Entonces vos decís, ¿qué pasa? ¿Por qué no me selecciona y yo voy hasta acá y la línea me dice que que está bien? Eso es porque hay dos líneas, una arriba de la otra. Mantenés apretado y vas y podés seleccionar qué línea qué. Cuando vos te quedás sin tocar nada, vas por arriba de cada línea, se van coloreando las líneas. Poner yo acá, selecciono el perfil y el perfil se me selecciona. Si voy a la línea, se me van iluminando cada línea. ¿Se entendió eso? Eso era como para poner un ejemplo. Entonces yo voy a la línea que está cerrada y le saco lo de construcción y así me señala así los dos perfiles. ¿Está bien, Nico? Sí, quedan 4 minutos. Sí, perfecto. Si querés, sí, nos reatrasamos. Lo dejamos atrás y si querés volvemos a entrar y sentamos y voy a hacer no mucho más. Ahí va. Tiro esto, un renderizado y un dibujo para que vean cómo queda todo eso. ¿Dale? Cierra la feria, por favor. Dale, perdón que nos atrasamos, es la primera vez, gente. Disculpen. Vamos arriba. Vamos arriba. Sí, queda grabado también, ahí va. Dale, Queda grabado. Salimos y entramos y explico todo eso medio rápido. Dale. Vamos Dale, arriba. Gracias.